buen día, muy buen día, apreciables estudiantes de Prepa Línea C, el grupo 53. Me da mucho gusto saludarlos este viernes 27 de octubre, para que no piensen, ¿verdad?, que estamos en otra fecha. Me da gusto saludarles en esta sesión y me da mucho gusto también compartir con ustedes la emoción que siento de ver cómo es que siguen avanzando en su proceso educativo, pues, para, para lograr egresar de sus estudios de nivel medio superior. Creo que es un esfuerzo que vale la pena reconocer muchísimo. Nuevamente, ya estamos aquí. Tuve un problema con el video, no se asusten, aquí seguimos. Y bueno, justo estoy aprovechando el momento y el intercambio para compartirles la necesidad de reconocimiento que quiero hacerles, porque han estado avanzando de una manera muy, muy clara y correcta en sus procesos académicos. Me da mucho gusto, me da gusto revisar sus actividades y poder cada día reconocer ese trabajo. Recuerden que este es un ejemplo. Quiero, quiero comentarles que en esta sesión, en esta ocasión grabada, vamos a trabajar mucho el desarrollo de algunos ejercicios, ¿no?, prácticos. Sobre todo me gustaría iniciar con algunas prácticas para la citación, la correcta manera de citar. Y me gustaría también eh, comentar que vamos a tener, además de ese ejercicio, una práctica muy breve. Es una práctica que hice específicamente para que pudiéramos ver el desarrollo de su trabajo en este módulo. Eh, Vamos a tener un ejercicio en tiempo real, pues, de cómo subir sus audios, ¿no?, su grabación de audio para esta, para esta actividad integradora número 4. Entonces, vamos con varias cosas pendientes, con varios trabajos, pero sobre todo me gustaría, de repente se va la señal, no se espanta, pero me gustaría mucho iniciar, ya saben, con los avisos parroquiales que tenemos cada, cada sesión, ¿no? Una de estas fue la sesión
que en la que... Ok, ya está. Perdonen, ¿eh? Entonces, como cada sesión hacemos un aviso parroquial, ¿no? Esta vez voy a aprovechar para hacerles el aviso del foro. Recuerden que este foro, el espacio de Foro Aprendiendo, es un foro determinante. ¿Por qué lo digo así? Porque es sumamente importante o relevante para su trabajo académico. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar herramientas, nos va a ayudar a mejorar, ¿no? a reconocer y a mejorar justamente el trabajo diario académico o semanal, si así lo quieren ver. Pero más allá de eso, lo importante es que con este trabajo en el foro podemos comenzar a resolver ciertas inquietudes, ¿no? Ciertas dudas que nos puedan surgir al realizar nuestras actividades con algún concepto, con algún recurso. Entonces todo eso nos va a ser muy útil, nos va a ayudar mucho y lo mejor es que lo hacemos con nuestras propias palabras, de manos de algunos de nuestras compañeras y compañeros, ¿no? De otras u otros estudiantes y nos ayuda justamente a aterrizar esas ideas de manera correcta. Entonces, yo creo que es un espacio que debemos aprovechar, ¿no? de la mejor manera, porque así vamos a poder cerrar la curva de aprendizaje y va a ser mucho más sencillo ese trabajo, el desarrollo de ese trabajo que traemos, ¿verdad? Entonces, dense una vuelta. Yo ya he revisado el foro, hay algunos comentarios, he hecho comentarios a sus comentarios, por supuesto, observaciones que hago para apoyar o para dar elementos que mejoren, ¿no? Su trabajo día a día. No es porque esté incorrecto, no es porque no lo hagan bien, es porque quiero ayudarles a mejorar ese trabajo día con día. Cada vez que les hago una observación es pues para que tomen las guías necesarias para mejorar un apartado y que la próxima vez esté impecable, ¿no? O que no esté impecable, pero que sí la próxima vez tenga esos elementos y cada vez sean menos las observaciones que se hacen a su trabajo, pero además es para que cada vez puedan hacer, ¿no? Tener más herramientas para este tipo de trabajos. Entonces, pues con eso estoy seguro que ustedes tendrán el parámetro o los parámetros para mejorar o pulir sus actividades diarias. Bueno, estamos justo también en el desarrollo de nuestra sesión y quiero decirles que en esta sesión vamos a trabajar con una dinámica que les comenté al inicio, pero me gustaría, con la cual, perdón, me gustaría iniciar, porque es algo relevante, algo que nos va a ser muy útil, ¿no? En algún momento en algún momento en que tengamos que ocupar ciertas competencias o herramientas, y creo que también nos es útil pues para mejorar algunas de esas competencias, ¿no? Sobre todo pues las competencias, esas competencias finas, ¿no? Que a veces necesitamos perfeccionar con el fin de tener todos los elementos de trabajo aquí, ¿no? Así, a la mano, vaya. Entonces, por aquí tengo un ejercicio, perdón, estoy espantando una cosa que me molesta. Por aquí tengo un ejercicio para trabajar. Primero vamos a trabajar con el apartado de la citación. ¿Sí? Estoy compartiendo, estoy tratando de compartir pantalla, pues para hacerles ese ejercicio. Listo. ¿Okay?
Y bueno, primero quiero recordarles que en nuestro manual de citas y referencias de Prepa Línea C se comparte el orden correcto o el orden a seguir para hacer una cita textual, una cita literaria, ¿no? Entonces, justo tratando o jalando esa instrucción, vamos a comenzar a posicionar los elementos de acuerdo al orden que nos propone el manual de Prepa en Línea C, ¿no? Entonces aquí en el manual nos indica que iniciamos con el apellido, posteriormente sigue el nombre, ¿verdad? Luego, a ver, ¿qué sigue? Después de eso está el apellido, luego está el nombre, luego, ¿qué seguirá? Luego viene la fecha, por aquí estaba mayo, pero ya no, aquí está, mayo. Luego el título, ¿no? De acuerdo a como nos lo indica este recurso, súper importante. Es determinante que ustedes revisen ese recurso, porque si no, van a tener una evaluación menos calificada o calificada de una manera parcial, ¿no? Si ustedes revisan ese recurso y lo incluyen, entonces su evaluación va a estar calificada de manera correcta, de manera más completa, pues. Entonces ya, ¿no? Tenemos autor, pero el autor comienza por su apellido. Guzmán L, ese es el autor, o la autora. Luego tenemos, entre paréntesis, la fecha de la publicación o la fecha de la consulta, ¿sí? Este es de un periódico, ¿no? Entonces, la fecha de la publicación, luego el título. El título aquí se los voy a leer, o sea, no es digamos, hay que leerlo completo, pues, para que sepamos que todo eso tiene que ver con el título. Y dice, la ansiedad se come el mundo. La ansiedad, me falta por acá, se come el mundo, ¿no? Listo, ahí está el título, ahí cortamos, ¿sí? Luego, tendría que ser la editorial o la fuente, pues, de donde se toma esta información, ¿no? Entonces, dice el tiempo, ¿no? Aquí está ay Dios, el tiempo, ¿sale? Esa es la editorial. Después anunciamos de dónde fue recuperado, ¿sí? Entonces, recuperado, ¿de dónde lo tomamos? Pues recuperado de, y ya viene toda la liga, HTTPS, todo el tiempo. O es que no me lo marcaba, pero bueno. Punto el tiempo, luego .com, diagonal, archivo. Bueno, no me lo marcaba, entonces me marcó aquí que tuvimos un error, pero el chiste era que teníamos que ordenar la dirección, ¿no? No me lo marcaba, entonces como le di clic a otra que no era, digamos, que no iba en la posición, por eso nos detuvo aquí, nos dijo, no, ya chafeaste. Pero el chiste es ese, ¿no? Ya vieron cómo se organiza. Primero el autor, comenzando por apellido, posteriormente vienen todos los datos del lugar y la fecha, o de la fecha en que se publicó esa fuente. Después de eso, el título, posteriormente la editorial, y luego sigue de dónde fue recuperado. ¿Ven? Entonces, esto está muy claro. Digo, no lo voy a volver a intentar, puede ser que me vuelva a hacer esa maña, pero bueno, ya se dieron cuenta entonces que es muy, importante el citar de manera correcta. Y si ustedes quieren tener
más, más recursos o más claridad en la manera en que se debe de citar, consulten su texto, su recurso del manual de citas y referencias de prepa en línea CEP, desarrollado en formato APA. Porque eso también es lo importante, ¿no? O sea, está de acuerdo a los lineamientos del formato APA, porque hay otro tipo de formatos, pero nosotros utilizamos ese formato como principal. ¿De acuerdo? Ahora, tengo también por aquí, ¿verdad? Una actividad pues, muy relajada, nomás para repasar, ¿no? Para repasar los recursos de la semana, de esta semana de trabajo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿se acuerdan que la vez pasada revisamos eso de la ficción y los mundos posibles? Pues aquí tenemos justamente los mundos, ¿no? Los mundos que pueden ser posibles y su descripción. Del lado izquierdo o en la columna izquierda están los mundos posibles, su título pues, y en la columna derecha está la descripción de cada uno de estos mundos, sus características, vaya. Entonces, revísenlo, les voy a dar un par de segundos, que ustedes primero piensen las respuestas y luego lo desarrollamos, ¿no? O sea, yo lo desarrollo pues para verificar si son las respuestas que ustedes pensaron. ¿Qué les parece si les doy 15 segundos a partir de ahora? Denle. Ya hasta me pasé, ¿verdad? Fue como un minuto, más o menos un minuto. Pero se supone que ahora ya debieron de pensar o reflexionar cuáles son, ¿no?, los tipos de mundo de acuerdo al recurso que realizamos y, perdón, y hacer una comparación entre el tipo de mundo y las características que tenemos en la columna derecha. Entonces, vamos a ver, hagámoslo juntos, ¿no?, para que veamos justamente o con precisión esto de lo que les estoy hablando. Tenemos aquí el mundo que se llama realismo o cotidiano. Hay varias opciones, ¿no? Una dice, está relacionado con los sueños. Definitivamente no creo que el realismo esté relacionado con los sueños, porque los sueños son lo más irreal que podemos encontrar. ¿Sí? Expresa características de una época histórica determinada y utiliza la descripción detallada para lograr una mayor credibilidad. O se trata de relatos relacionados con el origen del universo, o tal vez hace referencias a lugares ideales perfectos, o relata sucesos con una proyección hacia el futuro, o se presentan seres y acontecimientos mágicos en el realismo, o finalmente se apega a la realidad de cualquier persona con una descripción detallada de los objetos, personas y acontecimientos. A mí se me hace que va para acá. Entonces, ahí la tenemos. Luego, perdón, maravilloso. El mundo maravilloso será aquel que expresa, ¿qué? Relación con los sueños, no creo, relación con una época o característica, perdón, una época histórica determinada, no lo creo. Relatos relacionados con el origen del universo, me cuesta trabajo. Hace referencia a lugares ideales, proyecto
sucesos con una proyección hacia el futuro, puede ser, podría ser, o se presentan seres y acontecimientos mágicos, extraordinarios. ¿Se acuerdan que les hablaba de este mago que va a la escuela de magos y no sé qué tanto? Bueno, pues es parte del maravilloso. Luego, onírico sí tiene que ver más con los sueños. El mítico habla de relatos relacionados con el origen del universo, ¿sí? Donde se hablaba de los dioses, de los héroes, de estos personajes griegos, ¿no? O egipcios, donde salen ahí, todo eso es mítico. Utópico sí nos habla de algo perfecto, ¿no? De ideal, algo ideal. Entonces hace referencia a lugares ideales perfectos. Ciencia ficción proyecta hacia el futuro y finalmente el realismo va para acá. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Luego tenemos esta parte del sentido de la vida que está muy interesante. Un escritor, un autor nos comparte esa reflexión sobre el sentido de la vida, perdón, pero eso lo pueden ver en sus recursos. Lo que me interesa que vean ahora son la literatura, ¿no? La literatura, y esto va más encaminado hacia el recurso que voy a ver en este momento, por eso es que no lo resolvemos, que habla de la literatura en México, pero no nada más así como que la literatura ya, sino de cómo es que la literatura en México forma dos corrientes diferentes literarias. Vamos de una vez hacia los recursos de esta semana y hablamos ya de literatura en México, ¿no? Y aquí habla justo de lo que yo les quería contar, ¿no? Cómo en la línea de tiempo la literatura en México se va transformando, va cambiando, ¿no? Y hasta llegar justo a la literatura más, a la vanguardia literaria, ¿no? Ahora, sería interesante analizar cuánto, eh, cuánto ha cambiado la literatura y en qué momento de la literatura estamos, ¿no? Sobre todo en México, pero si vamos a otro, si hablamos de literatura universal, si hablamos de otro concepto de literatura en otros países o en otras partes del globo, a lo mejor también habrían cambios significativos. Pero bueno, aquí está. La lírica mexicana en realidad tiene dos corrientes en las que se puede dividir. La primera es la corriente llamada popular, ¿no? Que es más como una moda temporal, ¿no? De una, tres generaciones, dice ahí. Y la otra corriente es la tradicional o la folclórica, una que escuchamos desde chiquitos, que escuchan nuestros abuelos, nuestras abuelas, que escuchan nuestros padres, que escuchaban los padres de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, e incluso que escuchaban nuestros tatarabuelos, ¿no? Por eso dice aquí que tiene una trascendencia temporal considerable. Se alarga, pues su trascendencia no es cualquier cosa, es considerable. Entonces son varias generaciones las que engloban a lo mejor esta corriente de la lírica tradicional o folclórica. Del lado de la popular, ¿no? La popular es aquella que se ve reflejada más en modas literarias. Aquí dice que su lenguaje es mayormente culto, pero yo también podría englobar otros géneros, ¿no? Líricos en los que su lenguaje no es tan culto, pero sí tiene que ver con una moda puntual, ¿no? Que está eh, con un movimiento que está de moda en el momento en que se escribe la obra. Del otro lado tenemos que la lírica tradicional o folclórica refleja lo popular, lo que, lo que vemos en la calle, en el pueblo, ¿no? Tiene un lenguaje mesurado, esto quiere decir un lenguaje coloquial, un lenguaje no formal, ¿no? Que no tiene pretensiones poéticas. Por ejemplo, hay un autor que se llama Chava Flores, ¿no? Que canta así muy, compone y canta pues de manera muy coloquial, ¿no? Y está padre. Entonces, todo esto, pues, como les digo, tiene sus ciertos elementos, ¿no?
Bueno, ese es el lenguaje mesurado, como le llaman aquí, y sin pretensiones poéticas. Es muy ágil, muy dinámico, no está muy compuesto ni muy elaborado, ¿ven? Del otro lado, en la lírica mexicana popular también dice que hablan sobre la cultura y sensibilidad de clase media, la vida campirana, la de ciudad o del lenguaje popular, ¿no? Es decir, es algo que vemos más comúnmente, es popular, como la música pop, por ejemplo, como algunas modas o tendencias de música regional, ¿no? Todo eso pues, habla más de lo que se vive el día a día, ¿no? Y la lírica mexicana, que es tradicional o folclórica, habla más sobre temas románticos, ¿sí? Sobre el machismo, sobre la fauna, o también le canta con humor, ¿no? O se escribe con humor. Bueno, esa es la lírica y aquí habla de las coplas y el son, que para mí es de mis favoritas, ¿no? Me gusta mucho eh, esta, estas composiciones porque las coplas se me hacen muy divertidas, muy completas y la verdad es que me gustan muchísimo. Eh, También tengo por aquí en el ejercicio compartido las pirecuas. Las pirecuas yo no las conocía, honestamente, antes de ser parte de este proyecto y de esta institución. Pero antes no las conocía y me parece que es un canto purépecha, justo del estado de Michoacán. Entonces, si tú me estás viendo estudiante y eres de Michoacán, pues dale con las pirecuas. Es algo muy bello del estado y que justamente le cantan a esto que dice el recurso, ¿no? A la naturaleza, a esa contemplación de la naturaleza como algo especial eh, en, la, en la sociedad, en la comunidad. Entonces, es muy importante, denle un ojo cuando puedan y pues qué mejor que hacerlo desde los recursos, ¿no? Luego, a ver, entonces, si ya hablamos de la lírica, de la literatura en México, entonces yo creo que podemos resolver este ejercicio, el que está arriba, donde dice literatura en México, ¿desde cuándo? ¿No? Me voy a quitar aquí para que vean completo. Y lo importante aquí es que relacionemos cuáles son las características de la lírica popular y cuáles son las características de la lírica tradicional o folclórica. Igual, les voy a dejar un minuto, pues, ya, pues es que también me paso, ¿verdad? De lanza, un minuto y medio para que ustedes reflexionen. ¿Cuál podría ser la respuesta atinada a cada uno de estos ejes de literatura? Denle ustedes. ¿Listas y listos? Bueno, pues a ver, ahora sí, ayúdenme a identificar esta parte, ¿no? Mm, Tenemos que la lírica popular mexicana habla sobre qué, o de cuándo a cuándo
¿cuántas generaciones puede abarcar? Pues yo creo que esta popular abarca, acuérdense, es una moda temporal, ¿no? Que abarca pocas generaciones. Y que si sus papás, sus abuelitos o su gente cercana no conocen, entonces se pierden, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de no es, solo lo tomé como ejemplo, vaya, no es un tema personal ni nada, pero se me ocurre hablar sobre un cantante que se llama Luis Miguel, ¿no? Entonces, si sus abuelos, sus padres o la gente mayor a ustedes de esa generación no lo escuchaba, entonces tampoco es probable que su generación lo conozca, ¿no? O así, algún escritor que es más del estilo de popular. Es poco probable que se conozca después de generaciones si en la familia no es una tradición. Entonces, por eso es que aquí dice que es una moda temporal, ¿de acuerdo? Por lo contrario, la tradicional o folclórica tiene trascendencia. Acuérdense que esto lo escuchamos desde que éramos niños, todo el mundo los conoce, hay corridos, hay pirecuas, coplas, las pirecuas incluso están escritas en lenguas, ¿no? En purépecha, pues, y digo, desde hace cuánto, ¿no? Que son estas lenguas ancestrales y las conocemos hasta hoy en día gracias a esas eh, esas líricas, ¿no? Esas muestras líricas. Luego, popular dice que trata sobre temas románticos o hablará sobre cultura. A mí se me hace que trata más sobre temas románticos, la popular, porque aquí lo dice en el recurso, ¿no? Habla sobre temas románticos, sobre temas más populares, ¿no? Que pasan abajo, de amor a lo mejor, ¿no? Mientras que los tradicionales o folclóricos hablan sobre la cultura, pues la cultura que se vive, aunque sea popular, o la cultura que se retrata una cultura en específico, ¿no? A veces es sobre la cultura indígena o sobre la cultura antes de la conquista y esa es la característica de la tradicional. La popular, sí, tiene un lenguaje más culto, hace que rimen más las cosas, está bien intencionado que quiere ser un poema, mientras que la tradicional folclórica tiene un lenguaje más mesurado, es decir, sin pretensiones, un lenguaje directo, ¿no? Que apunta justamente a que se comprenda pues esta visión popular de las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces de aquí también ya tenemos más elementos, ¿no? Para continuar con nuestra sesión. Además de este recurso, ¿no? Que habla sobre la literatura en México, me gustaría que pudiéramos revisar también estas dos partes. Primero, bueno, tres de hecho, pero las más importantes por el momento para mí hasta ahora es la literatura en lenguas originarias, que es, que es esta parte que le está dando importancia a este módulo, ¿no? Este resguardo cultural que se quiere hacer, ¿no? Ya con una concepción más clara de las lenguas y su importancia, su relevancia para la literatura, pues justo por eso es que se rescata en este módulo. Entonces, aquí ya tenemos el apartado de la literatura en lenguas originarias y ya nos platica, pues, más o menos a partir de qué momento se da este auge con la literatura en lenguas indígenas o en lenguas originarias. Entonces, pues justo este recurso nos va a explicar cómo es que la literatura, ¿no? Va transformándose o va adaptando las lenguas indígenas desde el enfoque del autor. Es decir,
Sí hay literatura en lenguas indígenas, pero se dividen en tres ramas y cada una de esas ramas se enfoca o desarrolla a través de cómo el autor pretende dar a conocer esa literatura. Por ejemplo, literatura indianista, que es la primera rama que se describe en este recurso, es la que se escribe por autores que no son indígenas y que solo quieren o pretenden dar a conocer esa cultura de la que escriben. Es decir, no son indígenas, pero de alguna manera son investigadores o especialistas en esa cultura y buscan darla a conocer. Debajo está la literatura indigenista, en donde el autor tampoco es indígena, pero se suma, se mete, se adentra justo en el pensamiento indígena, como lo dice aquí, para mostrar, para dar a conocer esa cultura que tanto lo enamora, ¿no? Finalmente, la literatura indígena habla de que se produce por los propios indígenas, no importa si es en su lengua original o en una versión bilingüe, pero está producida por ellos, ¿sí? Y esta es la diferencia que marca a la literatura indígena de los dos anteriores, ¿no? De la indianista y de la indigenista. Aquí está también un cuadro, un texto con una línea de tiempo nuevamente que nos va marcando como los momentos de la literatura. Entonces tenemos momentos de la literatura prehispánica, ¿no? En el México prehispánico, momentos también de la literatura en la conquista, la colonia, y a ver, un segundito. Perdón, algunas fallas, ya estamos. Entonces, justo pues esta rama, ¿no? De la literatura, o esta evolución de la literatura, pues se va cambiando de acuerdo a la época, ¿no? En el México prehispánico, es decir, antes de la conquista, pues había un tipo de literatura con ciertas características. Luego viene la conquista y también cambia o modifica este apartado o esta manera de la literatura o de escribir literatura. Después entra el romanticismo, ¿no? En la colonia, pues yo creo que con Sor Juana ya se dieron cuenta de cuáles son las características de esa literatura. Luego viene el romanticismo, después la Revolución Mexicana, también tiene mucho que ver con esta parte de las soldaderas, ¿no? De las guerras, de las batallas, pues, no guerras, no es la palabra correcta, pero de las batallas que se dan también entre en los territorios, pues, batallas sociales, justamente. Y finalmente, el socialismo, ¿no? Estas son los diferentes tiempos de la literatura. Y bueno, trae al final una descripción de la literatura indígena actual, que pues no vamos a andar ahí, pero sí nos vamos a ir al glosario, ¿no? Ya para ir cerrando este apartado. Veo que estoy teniendo algunos problemas. Para ir cerrando este apartado, tenemos el glosario. Les voy a pedir que revisemos todos los conceptos, pero me gustaría mucho ahondar en uno en particular. Revísenlo todos, por favor,
Pero enfóquense en este concepto, en el que dice pluriculturalidad. Este concepto es una mezcla de todo, pero a la vez es el que integra, justo más bien, es el que integra todos los anteriores, ¿no? La pluriculturalidad es esa forma en la que vivimos, ¿no? En la que estamos nosotros encajados en una cultura, pero convivimos con otras más. Es decir, nuestra colonia, nuestro barrio, donde vivan, donde sea que vivamos, comúnmente o generalmente hay una relación de más culturas que se respetan y que conviven al mismo tiempo. Eso es lo más importante, pues. Debe de haber un respeto entre culturas, ¿no? Y a su vez tienen que convivir porque es necesario que se convivan, que tienen una relación entre sí. Eso es la pluriculturalidad y creo que es a donde nos apunta pues esta sesión a profundizar y a reflexionar. Entonces, ahí en el glosario pues ya tienen identificado con claridad el término. Aquí están los demás, pues empieza de cultura, interculturalidad, luego viene multiculturalidad, pero a donde queremos llegar justo es a la pluriculturalidad. Entonces, quédense ahí, denle una ojeada y reflexionen junto conmigo. Y luego, finalmente cerramos con las características de la sociedad contemporánea. Hay características que distinguen a las sociedades, ¿no? Ustedes ya vieron o de alguna manera se dieron cuenta de cómo es que fue cambiando la sociedad. Por ejemplo, cuando Sor Juana escribe al que ingrato me deja pues tu amante, o cuando leen El Rey Burgués, o la canción del oro, ¿sí? O La verdad sospechosa. Es distinta la sociedad, van cambiando, se van transformando y ustedes lo han vivido. En esta transformación, o bueno, lo importante de este recurso es que ustedes identifiquen cómo ha cambiado la sociedad desde un punto en la historia hasta este momento. ¿De acuerdo? No me voy a quedar mucho en este recurso. Es parte de ustedes que lo reflexionen y que lo revisen. Pero ahora sí, lo que voy a hacer es irme, moverme directamente hacia nuestra actividad integradora número 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que ver nuestra actividad integradora número 4. Un segundito para continuar. Y listo. Ahora sí. Bueno, dejemos que cargue. Aquí está nuestra actividad integradora número 4. Se llama literatura y pluriculturalidad y nos va a solicitar, ¿no? Escuchar un poema de Nezahualcóyotl llamado Canto de Primavera, ¿no? Primero hay que escucharlo en náhuatl, luego lo traducimos al español. Y habrá que responder. Primero, dice, ¿habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena? Por supuesto, sí. Sí, ¿en qué lengua? Y aquí tan solo deben responder, o les sugiero que solo respondan sí y no, ¿verdad? O sea, sí en tal lengua. Si quieren agregar más datos como cuándo y en dónde, está bien. Pero la respuesta solicitada es sí y en cuál lengua. Perdón. Si no, también hacerlo más cerrado. No. En fin, ¿no? Se acabó. Pues digo, no es ser grosero, pero es tratar de apegarnos a lo que nos solicita el ejercicio. Luego, ¿qué te hizo sentir? Pues, ¿qué sentiste al leer o al escuchar el poema este? ¿Qué sentiste? ¿Qué emociones? ¿Qué te transmitió?
¿Qué imaginaste mientras lo escuchabas? Explícalo, por favor. ¿Qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras? ¿Cuál disfrutaste más? Compártanlo aquí, ¿no? Explíquenlo con sus palabras. Luego dice, muy importante, graba un audio en el que leas dicha obra o fragmento en español. 1 minuto como máximo, es decir, un texto o fragmento literario que se haya escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena. Ojo, escuchen bien claro esto, con su traducción al español. Puede ser de cualquier género, ustedes lo eligen, pero sí tiene que ser en lengua indígena con su traducción al español. 1 minuto máximo de grabación. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues es que no es tan fácil, ¿verdad? A veces es cómo le hago, qué hago, no me digan, está difícil, pero no. Aquí tengo un programa que se llama Online Voice Recorder, que es súper sencillo de utilizar, porque miren, solo le dan así play y entonces empiezan a grabar, a decir lo que quieran, si se ríen no pasa nada porque después lo pueden editar, pero ya está grabando y entonces ustedes ya van, de alguna manera están aquí grabando su poema, lo pueden tener abierto en otra pestaña o en su celular o escrito y a lo mejor lo van grabando aquí porque también esta aplicación es para usar en su celular y pues ya conforme lo van grabando o cuando terminen pues de grabar su audio, aquí me marca 28, 29, 30 segundos, yo le di stop, ¿no? Y puedo recorrer el audio si le quiero editar, ¿no? De cualquiera de los lados, si lo quiero cortar, si me reí al principio o al final se escuchó el gas, el del fierro viejo, o si me habló mi mamá, al final le puedo cortar esa parte y entonces guardar mi audio de manera normal. Aquí le dan clic en guardar y automáticamente lo va a jalar a su espacio en Drive, ¿no? Luego, ¿qué vamos a hacer? En un segundo. Perdón. Me agarró el estornudo, disculpen. Entonces ya lo tienen aquí, ¿no? Lo guardaron, yo ya lo guardé. Y voy a mi espacio en Drive. Digamos que aquí estoy en mi espacio en Drive, ¿no? Quiero subirlo. ¿Cómo lo cargo? Aquí donde dice nuevo, le doy clic y dice subir archivo. Busco mi archivo y lo cargo. Ya nada más espero, ahí está ya cargado y me aseguro, ojo con esto, mucha atención, me aseguro de que mi audio esté abierto, de que lo pueda escuchar cualquier persona y le voy a cambiar aquí en la pestañita donde dice restringido, lo voy a cambiar por cualquier persona con el enlace. Así lo voy a cambiar y ya cualquiera que tenga este link lo puede abrir. Muy importante, sumamente importante, determinantemente importante. Revisen su audio antes de enviar su actividad, por favor. Entonces, abran los permisos, revisen que funcione y luego ya lo envían a su actividad. Entonces aquí dice nuevamente compartir, copiar enlace, y me voy a mi actividad. Me voy a mi actividad y lo copio, ¿no? Aquí. Lo copio y lo pego y ya está. Listo. Ya está mi enlace. O sea, ya está lo que me solicitó el ejercicio en la primera parte. Luego viene la segunda parte, dice, reflexiona y comenta por qué elegiste este texto o fragmento, qué sentiste al leerlo en voz alta, qué emociones e impresiones te transmitió. Revisa el artículo, la importancia de las comunidades indígenas, su lengua y culturas. Reflexiona acerca de su contenido y responde de forma breve, ¿sí? De 3 a 5 líneas. Esto, ¿crees que la literatura ayude a la conservación de las lenguas indígenas? Reflexionen ustedes, digan sí, no, por qué.
sean muy claros, justifiquen esa respuesta. Luego, dice que busquen una muestra de lírica mexicana que les guste, ya sea corridos, coplas, sones, bombas yucatecas, chilenas, pirecuas que les compartí hace un ratito, lo que quieran, y copien aquí el enlace. Chequen nuevamente que el enlace funcione de manera correcta. Si no funciona, voy a omitir esa evaluación, ¿de acuerdo? Luego, reflexiona por qué elegiste esa muestra, qué te recuerda o por qué sientes que te representa como mexicano o mexicana, ¿de acuerdo? Luego respondemos. En este apartado dice, México es una nación pluricultural, es decir, que está conformada con personas de raíces de diferentes culturas. Hay indígenas, raíces indígenas, por supuesto, afrodescendientes, que también los hay, españoles, mestizos, asiáticos, etcétera. De todos ellos digan si creen que la lírica mexicana refleja esta pluricultura. Solo respondan eso, si creen que la lírica representa esa pluriculturalidad. Y con eso casi estamos cerrando. Y hay una reflexión muy importante. Les recuerdo, lean la extensión que solicita el documento. Aquí dice de 3 a 5 líneas. Por favor, traten de respetarlo. Es importante para su evaluación. Y con eso, ahora sí, estudiantes apreciables, muy apreciables estudiantes, con eso cierra este ejercicio. Revisen que los permisos estén abiertos, revisen también que todo lo que se solicitó en el ejercicio también esté aquí asentado, revisen sus enlaces, todo eso es determinante para que podamos evaluar su actividad. Perdón, y con eso están del otro lado, cerramos ese apartado. ¿Qué les parece? Nuevamente les voy a comentar que si tienen alguna duda referente a este trabajo, si tienen alguna duda que quieran resolver, con gusto pueden contactarme por el mensajero, por el correo institucional, o por el medio, por el medio institucional que más les acomode. Pero eso sí, les pido mucho, fervientemente, que eviten tomar respuestas de actividades ya realizadas. Eso se considera plagio y está muy penado en esta plataforma. Recuérdenlo, por favor. Nos vemos el próximo miércoles con toda la actitud y ahora sí en una sesión en vivo. Muchas gracias. Nos vemos.